Bienvenidos a un nuevo tutorial de 3ds Max 2013. En este tutorial voy a enseñar cómo configurar cianotipos o planos de referencia para crear modelos en 3D. Usted puede descargar los archivos con las imágenes que vamos a usar en este tutorial con el enlace que se encuentra en la descripción de este video con el nombre de projectblueprints.zip. En la carpeta se encuentran dos carpetas con 4 imágenes cada una. Cada carpeta contiene las imágenes correspondientes a la forma de configuración que vamos a utilizar. También un tutorial PDF de cómo ajustar y alinear las imágenes en Photoshop. En muchas situaciones, cuando vamos a construir un modelo 3D a partir de cero, necesitamos una o más referencias como guía. Generalmente se usan imágenes o bitmaps. Estas pueden ser varias fotografías o dibujos del objeto el cual usted va a modelar. Las imágenes más comunes son los cianotipos o planos de referencia, conocidos en inglés como blueprints. Generalmente estas imágenes muestran el frente, la parte de atrás, el lado y la parte de arriba del objeto que se va a modelar. Las imágenes deben ser del mismo tamaño y deben estar perfectamente alineadas unas con otras. La altura, el ancho y largo del objeto que va a modelar. Para conseguir este tipo de imágenes, usted las puede escanear de algún libro o también las puede dibujar usted mismo. Pero es preferible usar uno de los motores de búsquedas tales como Google, Yahoo, Bing, etc. con la palabra clave del cianotipo que va a utilizar. Se recomienda que use palabras clave en inglés para mejor resultado, como por ejemplo Blueprints for 3D Modeling. Para este tutorial, asegúrese de que las unidades en 3ds Max estén configuradas a genéricas. Para hacerlo, en la barra de menús, pulse la pestaña desplegable de Customize y en la lista haga un clic en Unit Setup. Luego en el diálogo asegúrese de que el botón de selección de Generic Units esté chequeado y cierre el diálogo. Hay dos formas de configurar imágenes de referencia en 3ds Max. Usando el primitivo de plano o usando las vistas de visualización. Para configurar las imágenes de referencia en el primitivo de plano, este debe ser creado con las mismas dimensiones de la imagen. Por ejemplo, si la imagen de frente tiene 600 píxeles de ancho por 500 píxeles de alto, usted debe crear el primitivo con 600 unidades de ancho por 500 unidades de alto. Seleccione el visor de frente o From Viewport y en el panel de comandos pulse en la ficha de Create para ver el panel de crear. Luego pulse el botón de Geometry y en la lista desplegable de subcategoría asegúrese de que Standard Primitives esté seleccionado. En la pestaña desplegable de Object Type, pulse el botón de Plane. En la parte inferior, despliegue la pestaña de Keyboard Entry y en las casillas de Length and Width
Ingrese los valores de alto y ancho de la imagen. Length equivale al alto y width al ancho. Si está usando las imágenes del archivo que descargó, la dimensión de la imagen es la siguiente: 598 de alto por 841 de ancho. Pulse el botón de Create para crear el plano en la vista. Seleccione el visor de izquierda o Left Viewport y pulse el botón de Plane en el cuadrante de Object Type. Luego despliegue la pestaña de Keyboard Entry e ingrese en las casillas 598 de alto por 1968 de ancho y pulse el botón de Create para crear el plano en el visor. Seleccione el visor superior o Top Viewport y pulse el botón de Plane en el cuadrante de Object Type y despliegue la pestaña de Keyboard Entry e ingrese los siguientes valores: 1968 de alto por 841 de ancho y pulse el botón de Create para crear el plano. Para el visor posterior o Back Viewport, en la vista de frente, pulse la etiqueta desplegable de Vista General en la parte superior izquierda del visor y en la lista cambie Front por Back y cree el primitivo de la misma forma que creó los anteriores e ingrese los mismos valores de ancho y alto que el plano de frente. Una vez creado el primitivo, haga un clic derecho en el botón de mover que se encuentra en la barra principal de herramientas y en el diálogo que aparece en la pantalla, en la casilla del valor de Y, ingrese 1 por su valor para mover el primitivo un poco hacia atrás. Una vez creados los primitivos de referencia, vamos a asignar los materiales a cada uno de ellos. En la barra principal de herramientas, pulse en el botón de Material Editor y en él seleccione la primera muestra. Luego en Blend Basic Parameters, pulse el botón de cuadro enseguida de la muestra de Diffuse Color para abrir el navegador de materiales. En el diálogo, pulse la pestaña de Maps y luego la pestaña de Standard. En la lista de materiales, seleccione Bitmap y luego pulse OK para abrir el navegador de archivos. En él, navegue hacia la carpeta del proyecto que acabó de descargar Project Blueprint y en él busque la carpeta de Plane Setup, donde se encuentran los archivos, y seleccionen la imagen de From.png y pulsen Open para asignar el material a la muestra.
Una vez asignado el material a la muestra, pulse en el botón de Go to Pattern en la barra de herramientas debajo de las muestras para volver a los parámetros principales. Con el primitivo del plano de frente seleccionado, en el editor de materiales, pulse en el botón de Assign Material to Selection, que se encuentra en la barra de herramientas debajo de las muestras. Luego, en la misma barra, pulse el botón de Show Shaded Material in Viewport para hacer visible el plano de referencia en el visor. En la vista de frente, pulse en el menú de etiqueta de sombreado de vista que se encuentra en la parte superior izquierda del visor y en la lista seleccione Shaded como sombreado. Pulse la tecla G para deshacerse de la cuadrícula. Repita la misma técnica para las vistas de izquierda, superior y posterior. Y la pantalla debe lucir así. La segunda forma de configurar los planos de referencia es la siguiente. En la parte superior izquierda de la pantalla, pulse en el botón de aplicaciones y en la lista pulse en Reset para crear un nuevo documento. En el diálogo que aparece en la pantalla, pulse en Yes si desea borrar la escena y No si la quiere descartar. En el nuevo diálogo, pulse en Yes para reajustar la escena. Seleccione la vista de frente y pulse en la pestaña del signo de más que se encuentra en la parte superior izquierda del visor y en la lista pulse en Configure Viewports. En el diálogo de configuración, pulse en la pestaña de Background. En los círculos de verificación, seleccione Use Files y este activa el cuadrante de configuración Setup. Luego en el cuadrante de Aspect Ratio, seleccione el círculo de verificación de Match Bitmap y este activa la casilla de verificación de Lag Zoom Pan. Haga un clic en ella para activarla. En la parte inferior del diálogo, pulse el botón de Files para abrir el navegador de archivos y navegue hacia la carpeta de Project Blueprints. Y abra la carpeta. En ella se encuentra la carpeta de Viewport Setup. Ábrala y seleccione la imagen de front.jpg y luego pulse en el botón de Open para seleccionar la imagen. Luego pulse el botón de OK para aplicarla al visor. Pulse la tecla G para deshacerse de la cuadrícula. Utilice la misma técnica para las vistas de izquierda y superior.
El visor de frente y el posterior comparten el mismo fondo, de manera que usted debe cargar la imagen que necesite en el momento del modelado. Es decir, si usted está modelando el frente de un objeto, debe tener la imagen de frente cargada. Pero si necesita modelar la parte de atrás del objeto, debe cambiar el visor a back y cargar la imagen que corresponde, o sea, la imagen posterior. Una vez que termine de configurar todos los visores, la pantalla debe lucir así. Y la escena está lista para modelar. Para esta forma de configuración, debe tener en cuenta que las imágenes de referencia deben ser editadas de la forma que aparecen en las imágenes de ejemplo, para que la configuración quede bien. El tutorial de cómo hacerlo está incluido en los archivos de este tutorial en formato de PDF y debe seguirlo en Adobe Photoshop. Si usted no tiene este programa, trate de seguirlo con cualquier editor de imágenes o descargue el programa de prueba por 30 días en www.adobe.com/downloads. Hemos llegado al final de este tutorial y esperamos que haya sido de mucha utilidad. Lo esperamos en nuestro próximo tutorial muy pronto. Para más tutoriales básicos de 3ds Max, visite mi canal de YouTube en la dirección que aparece en la pantalla o con el enlace que aparece en la descripción de este video. Si desea sugerir algún tutorial, solamente deje un comentario.